Tu despertar fue interrumpido por esto. Y no es una frase dramática ni una teoría más flotando por ahí. Es una verdad que muchos sienten, pero pocos entienden. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti quiere despertar, que hay un llamado que no puedes ignorar, pero aún así algo te detiene, este video es para ti. Porque hoy vamos a hablar de los 5 bloqueos que están saboteando tu camino espiritual sin que te des cuenta. No te voy a dar respuestas simples ni frases bonitas. Esto no es sobre repetir afirmaciones frente al espejo o hacer rituales sin saber por qué. Es más profundo, es más incómodo, pero también más liberador. Y si te quedas hasta el final, puede que empieces a ver con más claridad qué es eso que lleva tanto tiempo apagando tu luz interior. La mayoría de las personas que se sienten elegidas o que intuyen que tienen una conexión especial con algo más grande, pasan por una etapa silenciosa de frustración. Saben que hay algo más, pero no logran conectar con eso. Y cuando eso pasa, lo primero que hacen es buscar respuestas afuera. Libros, cursos, gurús. Nada de eso está mal. Pero si no sabes lo que te está bloqueando desde adentro, cualquier herramienta que tomes será como intentar llenar un recipiente roto. El primer gran bloqueo es la culpa heredada. No es tu culpa, pero la cargas como si lo fuera. Desde pequeños absorbemos las emociones, creencias y traumas de quienes nos criaron. Y muchas veces, sin saberlo, llevamos dentro una programación que nos hace sentir que no merecemos conectar con lo divino, que no somos lo suficientemente buenos, puros o especiales para despertar. Esa voz que te dice, ¿quién te crees que eres?, no es tuya. Es un eco antiguo, una interferencia en tu señal. Y aquí pasa algo muy curioso. Cuanto más sientes el llamado espiritual, más fuerte se vuelve esa culpa silenciosa. Porque tu alma quiere avanzar, pero la mente, programada por años de condicionamiento, pisa el freno. Y eso duele. Es como querer volar con una cadena atada al tobillo. Otro bloqueo poderoso y muchas veces invisible es el ruido mental constante. Vivimos atrapados en un diálogo interno que no se detiene. Pensamientos, juicios, preocupaciones, comparaciones. ¿Cómo va a despertar tu conciencia si no puede ni escuchar su propia voz? El despertar espiritual no grita, susurra. Y si no hay silencio interno, no hay espacio para ese susurro. ¿Te ha pasado que intentas meditar, respirar, estar presente, pero no puedes parar de pensar? No estás solo. Esto es más común de lo que imaginas. Y el problema no es que pienses mucho. El problema es que le crees todo lo que piensas. Hay pensamientos que parecen tuyos, pero fueron sembrados. Programas sociales, familiares, culturales. Y el despertar real empieza cuando empiezas a cuestionarlos. Y atención con esto, no estoy hablando de convertirte en alguien nuevo. No necesitas volverte mejor ni más espiritual. Lo que necesitas es soltar capas, quitar el polvo, liberarte de todo lo que te impide ver lo que ya eres. El despertar no es un destino, es un recuerdo, es volver a ti. Ahora, antes de continuar con los bloqueos más profundos, porque sí, hay más, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que algo invisible te detiene justo cuando estás por avanzar espiritualmente. No digas solo sí o me pasa, cuéntalo. Cuando lo compartes, dejas de cargarlo solo. Y muchos otros podrán leer tu experiencia y sentirse menos solos también. Esta comunidad no está hecha de seguidores, está hecha de almas despiertas que se reconocen entre sí. Sigamos. El tercer bloqueo es el miedo al rechazo espiritual. Tal vez no lo llamas así, pero está ahí. Ese temor a que, si despiertas de verdad, si cambias tu visión, tu energía, tu forma de estar en el mundo, vas a perder cosas, vas a dejar de encajar, vas a ser cuestionado, juzgado, apartado. Y sí, puede pasar. Pero lo que nadie te dice
es que a veces perder forma parte del proceso. No puedes sostener un mundo viejo con una conciencia nueva. Algo tiene que ceder. La paradoja es que muchos desean despertar, pero no están dispuestos a incomodar su entorno y por eso sin querer frenan su proceso. Se ajustan, se silencian, se esconden detrás de una versión de sí mismos más aceptable. Y mientras tanto, su alma grita desde adentro. Ese miedo es válido, no lo niegues, pero tampoco lo alimentes, porque cada vez que eliges encajar en vez de expandirte, estás cediendo un pedazo de tu luz. Y nadie vino a este mundo a apagarse para no molestar a los demás. Y aquí empezamos a rozar un punto aún más profundo. El cuarto bloqueo tiene que ver con el autoengaño espiritual. Ese momento en que crees que estás despertando solo porque consumes contenido espiritual, haces prácticas, repites mantras, pero en el fondo sigues huyendo de ti. Te lo digo con respeto, no con juicio, porque todos pasamos por ahí. Es fácil disfrazar el ego de espiritualidad. Es fácil pensar que por hablar de conciencia ya estás consciente. Pero el verdadero despertar se nota en tu forma de vivir, no en lo que publicas o consumes. ¿Cuántas veces has usado frases como "todo pasa por algo", "todo es energía", "yo confío en el universo", solo para evitar mirar de frente una herida que aún no sanaste? Ser espiritual no es evitar el dolor, es atravesarlo. No es escapar del ego, es reconocerlo y transformarlo. Y sí, sé que esto incomoda, pero aquí no vinimos a estar cómodos, vinimos a liberarnos. Porque solo cuando te haces responsable de tus bloqueos, puedes empezar a disolverlos. Nadie va a venir a despertarte, no hay maestro que pueda hacerlo por ti. Hay guías, claro, hay señales, pero el trabajo interno es tuyo, y eso es lo más poderoso que puedes entender. Y cuando realmente entiendes eso, algo cambia. Porque dejas de esperar un milagro externo y comienzas a mirar hacia adentro con honestidad. Y ahí, en ese silencio incómodo pero real, empieza el verdadero despertar. Ahora vamos al quinto bloqueo, el más sutil, el más engañoso, el que puede estar ahí incluso cuando ya hiciste todo lo anterior. Es la resistencia al vacío. ¿Qué significa esto? Significa que hay una parte de ti que sabe que despertar implica soltar muchas cosas: ideas, relaciones, identidades, seguridades. Y aunque una parte de tu alma lo desea profundamente, otra parte le tiene pánico a quedarse sin suelo, porque el vacío asusta. El no saber quién eres, si ya no eres lo que siempre fuiste. El no saber hacia dónde ir, si dejas el camino trazado por otros. El no saber cómo vivir sin esas etiquetas que te daban un sentido, aunque fueran una cárcel. Muchos interrumpen su despertar justo ahí, no porque no puedan avanzar, sino porque no quieren soltar, y no los culpo. Vivimos en una cultura que te dice que siempre tienes que saber, tener, lograr, definir. Pero el despertar espiritual es lo opuesto. Es rendirte a no saber. Es vaciarte. Es dejar que la vida te muestre en vez de forzar el control. Y sí da miedo, porque en ese proceso cosas van a desaparecer. Personas se van. Sueños antiguos pierden sentido. Tu ego se resiste, se desespera. Pero si logras atravesar ese momento sin huir, lo que emerge del otro lado no es vacío, es verdad. Es una presencia tan profunda, tan real, que todo lo demás empieza a girar alrededor de eso. Pero hay algo más que quiero que observes. Estos 5 bloqueos no son castigos, no son obstáculos puestos por el universo para probarte. Son parte del viaje, son como puertas que solo se abren desde adentro. No tienes que pelear con ellos, tienes que entenderlos, escucharlos, ver qué vinieron a mostrarte, porque cada uno de ellos guarda una pista de lo que tu alma vino a transformar. Y sí, puede ser que te sientas cansado, que hayas intentado muchas veces,
que hayas tenido momentos de expansión y luego caídas profundas. Eso también es parte del camino. No estás roto, estás despertando. Y despertar no es una línea recta, es un proceso de capas, de olas. A veces te sientes lleno de luz, a veces vuelves a la sombra. No estás fallando, estás creciendo. Una de las trampas más comunes es compararte con otros. Ver a alguien que parece estar más despierto y sentirte atrás, pero nadie sabe el viaje interno del otro. Nadie sabe cuántas noches oscuras ha atravesado un alma antes de brillar. Así que suelta la comparación, suelta la exigencia, suelta la prisa. Tu proceso es sagrado, tu ritmo es perfecto. Incluso si ahora sientes que estás estancado, eso también tiene un sentido. A veces el alma necesita silencio antes del salto. A veces necesitas perderte para volver a encontrarte desde otro lugar. Y aquí quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Ya estás despierto. Sí, si estás viendo esto, si algo dentro de ti resuena con estas palabras, si sientes el llamado, ya hay una parte de ti que despertó. Lo que estás haciendo ahora es recordar, alinear, limpiar, fortalecer, como si estuvieras afinando un instrumento que siempre estuvo ahí, pero que el ruido del mundo hizo que olvidaras cómo tocar, y eso no se logra de un día para otro, pero se logra con presencia, con honestidad, con pequeñas decisiones diarias, como dejar de decirte mentiras, como darte permiso de sentir lo que realmente sientes, como aprender a estar contigo sin distracciones. ¿Quieres un consejo práctico? Empieza por observarte, no para juzgarte, sino para verte con claridad. Cada vez que sientas un bloqueo, pregúntate, ¿esto es mío o lo heredé? ¿Esto me protege o me limita? ¿Estoy repitiendo un patrón o eligiendo conscientemente? Esas preguntas abren portales. Esas preguntas hacen temblar las paredes del ego. Y si alguna vez sientes que no puedes solo, busca comunidad. No personas que te digan qué hacer, sino personas que te acompañen en el no saber, que te escuchen sin juzgar, que te recuerden tu poder cuando lo olvides. Porque despertar no es un camino solitario. Es un camino interno, sí, pero que se fortalece cuando te rodeas de otros que también están haciendo el trabajo. Y si llegaste hasta aquí, quiero que lo reconozcas, porque eso también es parte de sanar, darte crédito. Muchas personas no se atreven ni a mirar estos temas. Tú sí. Tú elegiste mirar de frente lo que otros niegan. Elegiste cuestionar lo que te enseñaron. Elegiste recordar quién eres. Eso es valentía, eso es luz. Y sí, tal vez tu despertar fue interrumpido por el miedo, por la culpa, por el ruido, por el ego, por el vacío, pero también puede ser reconectado, hoy, aquí, con un solo gesto de conciencia. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas no rendirte, porque cada vez que eliges seguir, cada vez que eliges mirarte con verdad, estás rompiendo una cadena, estás reescribiendo tu historia, estás despertando de nuevo. Imagínate por un momento que lo que hoy estás sintiendo, esa lucha silenciosa dentro de ti, no es casualidad. No es que estés fallando, no es que seas débil, ni que estés perdiendo algo valioso. Hay una razón espiritual profunda, poderosa y transformadora, por la que Dios está permitiendo que tu deseo sexual, ese fuego desordenado que tantas veces te ha encadenado, se esté rompiendo de una forma que tal vez ni tú mismo entiendes del todo. Hoy vas a descubrir 7 verdades espirituales que explican por qué Él está trabajando en áreas de tu vida que otros ni siquiera imaginan. Y no voy a revelarte todo de golpe, porque necesitas sentir cada palabra, cada verdad, para que algo se despierte dentro de ti. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que entiendes tu lucha, tu libertad y tu llamado.
Cuando hablamos de deseo sexual, muchos cristianos piensan que es algo que simplemente debe reprimirse o ignorarse. Otros lo ven como una parte normal que no debe tocarse, pero la realidad espiritual va mucho más allá. Dios no tiene problemas con nuestra sexualidad, Él la creó. El problema es cuando esa área se convierte en un ídolo, en un pozo sin fondo que consume nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro propósito. Por eso, cuando Él empieza a romper cadenas, suele comenzar por donde más nos duele, por los deseos que distorsionan nuestra visión y nos atan a la carne. Algunos de ustedes llevan meses sintiendo un desinterés extraño, una especie de frialdad donde antes había fuego incontrolable. Otros sienten que, por más que lo intentan, no pueden volver a encender la llama de la pasión desordenada. Y tal vez hasta se han sentido preocupados, confundidos, preguntándose, ¿qué me pasa? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy perdiendo algo de mí? No, lo que está pasando es que Dios te está haciendo libre y lo hace quitando primero el poder que antes tenía el deseo sexual sobre ti. Hay algo que pocos se atreven a decir. Cuando Dios rompe un deseo sexual que está fuera de su diseño, lo hace porque quiere preparar tu corazón para algo mayor. Muchos oran por pureza, pero se aferran a excusas. Se justifican con la cultura, con la carne, con el todos lo hacen. La verdad es que cuando Dios elige romper un deseo, es porque te está separando para algo santo. Él sabe que la misma pasión que hoy te consume es la que mañana podría destruir tu ministerio, tu familia, tu comunión con Él. Por eso, cuando ves que ese deseo se apaga, no lo alimentes de nuevo. Agradece, porque estás siendo purificado por dentro. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que este proceso no ocurre porque seas especial o perfecto, sino porque fuiste elegido para ser diferente, elegido para marcar una generación que ya no sabe controlar su carne, elegido para mostrar que sí se puede vivir libre, con la mente limpia, sin esclavitud a la pornografía, a la masturbación, a pensamientos lujuriosos que drenan tu alma. Y sí, puede doler, porque renunciar a un deseo que dominaba tu mente es como arrancar una raíz podrida. Pero lo que vendrá después es una plenitud tan grande que te preguntarás, ¿por qué no lo hiciste antes? Quiero que en este punto respires profundo y pienses, ¿qué deseos en tu vida están siendo quebrados ahora mismo? ¿Qué área estás sintiendo más vulnerable? Escríbelo en los comentarios. Sí, quiero que lo pongas ahí abajo. No tengas miedo de exponer la lucha, porque cada palabra que confiesas con sinceridad es un ladrillo que se cae del muro que te tenía prisionero. Comenta, estoy siendo libre de... y completa la frase con tu verdad. No lo haces para mí, lo haces para ti y para mostrarle a Dios que estás dispuesto a entregarle esa parte de tu corazón. Recuerda algo, todo lo que hoy parece pérdida es, en realidad, una poda. Jesús dijo que toda rama que da fruto, Él la poda para que dé más fruto. Es lo mismo con tu deseo sexual. Él no te está quitando la capacidad de sentir. Te está enseñando a sentir de la manera correcta, en el tiempo correcto, con la persona correcta. Está matando lo desordenado para dar vida a lo santo. El mundo te dice, sigue tu deseo, pero el Espíritu dice, domina tu deseo. No se trata de apagar tu sexualidad, sino de purificarla, alinearla y someterla a la voluntad del Padre. Muchos no soportan este proceso porque es incómodo. Hay días en que sentirás un vacío extraño, una soledad que antes llenabas con fantasías o imágenes que contaminaban tu mente. Ahora, de pronto, ya no tienen el mismo efecto. Te frustras porque lo que antes te emocionaba ahora te da asco, te cansa, te hace sentir sucio. Eso es el Espíritu Santo limpiando tu templo. Es Él mostrando lo podrido que estaba lo que creías normal. Y en ese vacío
Dios abre espacio para su presencia, para su paz, para que aprendas a llenar lo que antes llenabas con placer fugaz, ahora con propósito eterno. Es muy importante que entiendas algo. La pureza no es un fin, es un medio. No estás siendo purificado solo para decir, soy puro. Estás siendo purificado porque necesitas estar listo para recibir instrucciones mayores, porque hay batallas que no podrías pelear cargando cadenas secretas. Hay promesas que Dios no puede soltar sobre tu vida mientras sigas preso de una pantalla, de un chat, de un pensamiento que se repite cada noche. Hay un nivel de autoridad espiritual que solo reciben aquellos que pagan el precio de la renuncia. Y no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que sentir deseo sexual sea pecado. Lo que es pecado es dejar que ese deseo gobierne tu vida, te robe tiempo, enfoque, energía espiritual. Por eso muchos caen una y otra vez, porque piensan que pueden jugar con fuego y no quemarse. Pero cuando Dios pone su mano, Él no viene a jugar. Viene a arrancar de raíz lo que te corrompe. No negocia con la carne, la crucifica. No negocia con la tentación, la expone. No negocia con la culpa, la reemplaza por gracia y convicción. Hay quienes escuchan esto y se resisten. Piensan, pero yo disfruto mi deseo, no quiero perderlo. No entiendes, Dios no quiere que pierdas nada bueno. Lo que Él rompe es lo que te impide disfrutar de lo verdadero. Lo que destruye es lo que tú mismo levantaste como un ídolo, y a los ídolos se los derriba. No hay forma de tener un corazón dividido. No puedes adorar a Dios y a tu placer secreto. O uno muere o mueres tú por dentro. Quiero que visualices tu vida dentro de 6 meses, 1 año, 3 años. Si hoy abrazas este proceso, ¿cómo sería tu mente? ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Cuánto peso se iría de tus hombros? ¿Qué tanto podrías oír la voz de Dios sin ruido de culpa? ¿Qué cosas grandes podrías recibir si ya no estuvieras arrastrando cadenas? Porque la verdad es que no se trata solo de ti, se trata de generaciones, de un legado, de un testimonio vivo, y aquí es donde muchos se quedan a la mitad del camino. Inician con fuerza, pero cuando vuelve la tentación, se rinden. Dicen ya no puedo más y vuelven a lo mismo. Por eso hoy necesitas decidir, ¿voy a dejar que Dios complete la obra o voy a volver a reconstruir lo que Él está derribando? La respuesta no está en tus fuerzas, sino en tu entrega. Así que sigue escuchando esto como una palabra viva para tu espíritu. Cada área que Dios está quebrando hoy es una señal de que te está reconstruyendo para algo mayor. No temas cuando sientas que se cae todo lo que antes creías imprescindible. No temas cuando veas que amigos, hábitos, deseos, costumbres se van desmoronando uno a uno. La poda no es castigo, es preparación. Es el amor de un padre que prefiere incomodarte hoy para no verte destruido mañana. Ahora quiero que pienses en José, el soñador. Fue tentado en su juventud por la esposa de Potifar. Pudo haber caído fácilmente, nadie lo hubiera sabido. No tenía familia cerca, ni iglesia, ni líderes espirituales que lo vigilaran. Pero él entendía algo. El sueño que Dios le había dado era demasiado grande para mancharlo con placer momentáneo. Él prefirió huir desnudo, avergonzado, calumniado, antes que quedarse esclavo de su carne. Y esa pureza no le dio fama de inmediato, le trajo cárcel. Pero esa cárcel fue el puente hacia el palacio. Así trabaja Dios. Primero purifica, luego exalta. Cada vez que resistes la tentación, cada vez que dices no a lo que antes era normal para ti, estás declarando, mi llamado vale más que este deseo. No es represión, es redirección. Tu sexualidad no desaparece, se alinea. Y llegará el momento, escúchame bien, en que Dios te permitirá disfrutar de todo lo bueno que diseñó para ti, sin culpa, sin cadenas, sin secretos. Pero será en su tiempo, bajo su pacto,
con su bendición. Quizá ahora pienses, ¿y por qué Dios no me quita este deseo de una vez por todas? ¿Por qué todavía siento debilidad? Porque la lucha también te hace humilde. Porque cada vez que reconoces que no puedes solo, corres a su presencia. Y ahí es donde creces en dependencia. El problema nunca ha sido sentir, el problema es rendirte ante lo que sientes. Lo que Dios está formando en ti es carácter, dominio propio, discernimiento espiritual para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Muchos quieren la unción, pero pocos quieren pagar el precio de la consagración. Quieren que Dios los use, pero no permiten que Dios los limpie. Quieren orar por milagros, pero mantienen pecados ocultos. Y la verdad es que no se puede sostener un ministerio sobre una vida carnal. Tarde o temprano se derrumba. Por eso Dios te ama tanto que decide incomodarte ahora para que no caigas más adelante. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que este deseo desordenado podría destruir si no lo entrega a tiempo. Hay algo más que necesitas entender. No estás solo. Lo que estás viviendo, otros también lo están viviendo. Hay una generación entera luchando contra la distorsión sexual que este mundo celebra. Una cultura que llama bueno a lo malo y normaliza lo que Dios aborrece. Tú estás siendo levantado como parte de un remanente que se atreve a decir, no seré igual que todos, no viviré como todos, no alimentaré lo que me separa de mi propósito. Y eso tiene un costo. Ser diferente siempre tiene un costo. Pero créeme cuando te digo que vale la pena, porque la paz que sientes cuando sabes que estás limpio delante de Dios no se compara con ningún placer prohibido. La autoridad espiritual que portas cuando tu mente está libre no la puedes comprar con nada. La claridad con la que oyes la voz de Dios cuando tu conciencia no está contaminada te da una fuerza que el enemigo no puede resistir. ¿Sabes por qué a veces sientes que la tentación se intensifica cuando decides entregarte de verdad? Porque el enemigo sabe que si logra mantenerte atado ahí, no podrás avanzar al siguiente nivel. Él no teme a creyentes tibios, teme a hijos e hijas que viven en santidad. Teme a quienes cierran puertas secretas, teme a quienes exponen su vergüenza para ser sanados. Por eso hoy debes decidir, ¿qué parte de mí necesita ser expuesta a la luz? ¿Qué deseo necesita ser quebrado hasta su raíz? No te engañes pensando que podrás manejarlo a medias. Lo que no matas, te mata. Lo que no entregas, te esclaviza. Lo que justificas, te corrompe poco a poco. Hoy es el día para abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo termine lo que empezó. Cada lágrima que derramas ahora es semilla de restauración. Cada noche de lucha es testimonio de que sigues peleando, de que no has renunciado a tu pureza ni a tu llamado. Y cuando llegue el día en que mires hacia atrás, entenderás que este proceso valió cada segundo, que la soledad que sentiste era espacio para intimidad con Dios, que el deseo quebrado era la raíz de una fortaleza mayor, que la renuncia hoy es la corona de mañana. Porque cada área de tu vida que entregas a Dios se convierte en una puerta abierta para su gloria. No estás perdiendo nada. Estás ganando libertad, estás ganando claridad, estás ganando autoridad y lo mejor, estás ganando intimidad con aquel que te creó. Esa es la verdad más grande de todas. Si Él está quebrando tu deseo sexual, es porque quiere mostrarte algo más hermoso. Una sexualidad sana, bendecida, sin culpa, una vida limpia, ligera, con la mente despejada para soñar en grande. Así que levanta la cabeza. No permitas que la vergüenza apague tu proceso. Habla con Dios esta noche. Dile, Padre, rompe todo lo que me ata, aunque duela. Destruye lo que no viene de ti. Quiebra mi deseo desordenado y reemplázalo con tu propósito. No quiero volver atrás. No quiero reconstruir lo que tú derribaste. Quiero ser completamente libre. Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes en los comentarios: declaro libertad total. Escríbelo como una declaración de fe.
como un sello de que hoy algo se rompió en el mundo espiritual. No es solo una frase, es un acto profético, porque lo que confiesas con tu boca, Dios lo respalda en lo invisible. Ahora respira, descansa, recuerda, lo que Dios comenzó, Él es fiel para terminarlo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te haga completamente libre. Hoy tengo que decirte algo que quizá no estabas preparado para escuchar, pero que Dios puso en mi corazón con urgencia. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es casualidad que este mensaje haya aparecido justo hoy, justo en este momento de tu vida. Hay alguien muy cerca de ti que no soporta verte avanzar, que no tolera ver lo que Dios está haciendo contigo. Y no hablo de un enemigo declarado, no hablo de alguien que se haya presentado con malas intenciones de forma abierta. Hablo de alguien que se viste de cercanía, de confianza, pero que en su interior espera tu caída. Y lo más fuerte de todo es que hoy Dios quiere abrirte los ojos para que lo veas con claridad. Lo que vas a escuchar no es para llenarte de miedo, sino para llenarte de discernimiento. No te voy a decir nombres ni te voy a señalar personas, pero sí te voy a dar señales, pistas y verdades que vienen de la palabra de Dios para que sepas identificar quién es esa persona y cómo proteger tu corazón. Porque el enemigo muchas veces no se presenta en forma de guerra frontal, sino disfrazado de afecto, de apoyo falso, de palabras que suenan bonitas, pero llevan veneno por dentro. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te abraza, te sonríe y te dice que está feliz por ti, pero algo en tu interior te dice que no es verdad? Esa incomodidad que no sabes explicar, esa sensación de que algo no encaja, no es paranoia, muchas veces es el Espíritu Santo alertándote. Y lo sé porque la Biblia está llena de ejemplos así. Jesús mismo fue traicionado por alguien que comía en su mesa todos los días. Judas no llegó con una espada en la mano, llegó con un beso en la mejilla. Quiero que prestes atención, porque lo que voy a compartirte hoy va a encajar con piezas sueltas que tienes en tu mente desde hace tiempo. Tal vez recordaste miradas, comentarios, actitudes que en su momento no entendiste, pero después de este mensaje vas a poder ver el patrón. Y una vez que lo ves, no puedes volver a ignorarlo, porque cuando Dios revela, lo hace para que actúes, para que te posiciones, para que no caigas en la trampa. Por eso, antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame discernimiento. Escríbelo como una declaración de fe. No es solo una frase, es un acto espiritual. Cuando lo escribes, estás diciéndole a Dios que reconoces que necesitas su guía para ver lo que tus ojos naturales no pueden ver. A veces el peligro no es obvio. Y ahí está el verdadero riesgo. Creemos que todo lo que nos rodea es seguro solo porque está cerca. Pero la Biblia es clara. De su propio pueblo pueden levantarse los mayores opositores. Los hermanos de José no soportaban verlo con el manto que Dios le había dado. No era un ejército enemigo, era su propia sangre. Y ese detalle es lo que duele. Porque uno espera ataque del extraño, pero no del que comparte tu mesa. Sé que mientras escuchas esto, el Espíritu Santo está trayendo a tu mente rostros y situaciones. No los ignores. Quizás recuerdes conversaciones donde alguien minimizó tus sueños o sembró dudas en lo que Dios te dijo. Tal vez fueron comentarios disfrazados de preocupación. ¿Estás seguro de que eso es lo mejor? Yo solo digo para que no te equivoques, pero en realidad estaban intentando cortar tus alas. Y sí, puede sonar duro, pero es exactamente así como opera el enemigo. A través de personas disponibles para ser instrumentos de freno, aunque ellas mismas no siempre sean conscientes de lo que están haciendo. El plan de Dios para tu vida es tan grande que inevitablemente provocará resistencia. Y aquí es donde necesitas comprender algo vital.
No toda resistencia es externa. A veces nace dentro del círculo más íntimo. Esto no significa que vivas desconfiando de todos. Significa que aprendas a escuchar al Espíritu antes que a las voces humanas. Cuando Él te da una alerta, no la ignores. Puede ser una palabra que te deja inquieto, una mirada que contradice la sonrisa, una actitud repetitiva que se disfraza de consejo, pero que siempre apunta a que te detengas. Y te lo digo con certeza, si hoy estás recibiendo este mensaje, es porque hay movimientos en el mundo espiritual que Dios no quiere que te tomen por sorpresa. Él ve lo que tú no ves. Escucha, muchas veces, antes de una gran bendición, hay una gran sacudida. Y en esa sacudida se caen máscaras, se revelan intenciones y se exponen corazones. No siempre es bonito, pero siempre es necesario. Y quiero que lo entiendas. Cuando Dios permite que algo salga a la luz, no es para humillarte ni para que vivas con miedo, sino para fortalecerte y prepararte. Porque el verdadero peligro no es el ataque que ves venir de lejos, es el que se acerca en silencio, sonriendo, aparentando apoyo. Me viene a la mente la historia de Sansón. El enemigo no lo derrotó con un ejército en la puerta, lo derrotó con alguien que estaba tan cerca de él que conocía sus puntos débiles. Dalila. Y no es coincidencia que muchas traiciones vengan envueltas en confianza. Esa es la estrategia más antigua del adversario. Usar lo que parece seguro para derribar lo que es sagrado. Quizá ahora mismo estés pensando en esa persona con la que compartes tus proyectos, tus luchas, tus alegrías. Y no te estoy diciendo que dejes de confiar en todo el mundo, sino que filtres tu confianza a través de la dirección de Dios. Porque hay secretos que son semillas. Si las plantas en un terreno equivocado, no crecerán o serán arrancadas antes de tiempo. Recuerda, el enemigo no puede tocar lo que Dios ya bendijo, pero sí intentará que tú mismo lo entregues. ¿Y cómo lo logra? A través de palabras sembradas en el momento justo, miradas que buscan apagar tu entusiasmo, actitudes que te desgastan poco a poco. Es un trabajo silencioso, pero constante. Y si no estás atento, puedes llegar a pensar que esa resistencia es normal, que forma parte del proceso, cuando en realidad es un intento de desviarte. Jesús lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Esto significa que no importa cuán bonitas sean las palabras, si los frutos que salen de esa persona son de envidia, celos, manipulación o crítica constante, ahí tienes tu respuesta. Los frutos no mienten. Y no necesitas confrontar con gritos o discusiones. A veces, la mayor victoria es el silencio, la distancia y la oración. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que, justo después de compartir una buena noticia, algo se torció? No siempre es coincidencia. Hay personas que al escuchar lo que Dios está haciendo en ti, en lugar de alegrarse, sienten que pierden terreno. Y en su corazón se enciende una chispa de competencia o resentimiento. No siempre lo dicen abiertamente, pero sus acciones lo revelan. Aquí es donde tienes que tomar una decisión importante. ¿Vas a vivir dependiendo de la aprobación de todos o vas a caminar confiado en la aprobación de Dios? Porque si tu fe y tu avance dependen de lo que opinen los demás, siempre habrá alguien capaz de frenarte. Pero si tu confianza está en Dios, no importa quién se levante, porque ninguno podrá detener lo que Él ha establecido. Y quiero que escuches esto con atención. Dios no te revela estas cosas para que guardes rencor, sino para que tengas estrategia. La revelación no es para destruir la relación, es para que pongas límites, para que protejas tu corazón y tu asignación. Porque la traición más peligrosa no es la que viene de un enemigo declarado, sino la que viene disfrazada de cuidado. Cuando José fue vendido por sus hermanos, su túnica no era el verdadero problema.
El verdadero problema era el llamado que esa túnica representaba. Y lo mismo pasa contigo. Lo que algunos no soportan no es lo que tienes, sino lo que eres en Dios. Esa unción, ese propósito, esa luz que llevas es demasiado fuerte para que pase desapercibida. Por eso, si sientes que últimamente Dios ha estado moviendo piezas en tu vida, cambiando personas a tu alrededor, cerrando ciertas puertas, no te resistas. Muchas veces esos movimientos son la manera en que Él te está protegiendo de caer en manos equivocadas. Puede doler, puede ser confuso, pero es necesario. Recuerda lo que dijo el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ese ejército a veces no viene con armaduras y espadas, sino con sonrisas y palabras suaves. Pero si tu corazón está afirmado en Dios, podrás ver más allá de la superficie y reconocer las verdaderas intenciones. Y algo más, no te apresures a señalar o acusar. El discernimiento no es un arma para destruir, sino un escudo para protegerte. Dios te lo da para que sepas dónde pisar, a quién abrirle la puerta y a quién mantener a distancia. No todo el que camina contigo está destinado a llegar contigo al destino final. Así que abre bien los ojos. No ignores las pequeñas señales. Dios ya empezó a mostrarte cosas, y si eres sensible a su voz, verás que todo encaja. Y cuando lo veas, no lo tomes como una tragedia, sino como una confirmación de que Él está cuidando cada paso que das. Y quiero que sepas algo más profundo todavía. Cuando Dios revela la intención de un corazón, no es solamente para protegerte del daño inmediato, sino para prepararte para la siguiente etapa de tu llamado. Porque cada vez que el Señor expone algo, también te está posicionando. No es casualidad que justo antes de que David fuera ungido como rey, hubo oposición incluso en su propia casa. Sus hermanos lo menospreciaban, lo reducían a el pastorcito que cuida ovejas, mientras ellos estaban en la batalla. Pero Dios ya había decidido que la batalla más grande sería ganada por el que estaba siendo subestimado. Eso es lo que muchos no ven. La resistencia que enfrentas hoy es la evidencia de que tu propósito está vivo. Si no estuvieras avanzando, si no estuvieras creciendo, si no estuvieras en la mira de Dios para algo mayor, el enemigo no perdería tiempo en levantarte oposición desde tan cerca. Así que, aunque duela, aunque confunda, toma esto como una confirmación. Eres peligroso para el reino de las tinieblas y por eso intentan frenarte. Ahora, hay algo que debes entender claramente. La venganza no es tuya. Aunque descubras intenciones, aunque veas actitudes, aunque sientas que fuiste traicionado, no caigas en el juego del enemigo reaccionando con odio. Porque el odio abre puertas que luego cuesta cerrar. La justicia pertenece a Dios, y Él sabe exactamente cómo tratar con cada corazón. Tu responsabilidad es obedecer, guardar tu paz y mantenerte enfocado en lo que Él te mandó a hacer. Mira a Jesús. Sabía perfectamente quién lo iba a entregar. Sin embargo, no interrumpió su misión para confrontarlo, ni desvió su enfoque. Él tenía una cruz que cargar y una victoria que asegurar. Y esa es la lección para ti hoy. No pierdas energía peleando batallas pequeñas cuando Dios te está llamando a ganar la guerra. Sé que esta palabra está cayendo en tierra fértil, porque algunos que me escuchan ahora mismo están sintiendo como si Dios les estuviera quitando un velo de los ojos. No ignores ese peso en tu corazón. Es el Espíritu Santo mostrándote lo que antes estaba oculto. Y no te asustes. Si Él te lo muestra, es porque ya te dio la salida. Quiero que hoy tomes una decisión radical. Guarda silencio ante los que quieren verte caer y habla más con Dios que con los hombres. Que tus conversaciones más profundas no sean con quien puede manipular lo que dices, sino con aquel que puede cubrir lo que eres.
Y sí, habrá personas que se alejarán cuando empieces a poner límites. Algunos te llamarán frío, otros dirán que cambiaste, pero no te preocupes por eso. Tu llamado no es agradar a todos. Tu llamado es cumplir el propósito que Dios puso en tus manos. Y ese propósito no necesita la aprobación de quien no entiende el peso de tu asignación. Mira, en el proceso de revelación siempre hay una limpieza. Dios aparta lo que estorba, incluso si tú te resistes. Y después de esa limpieza, siempre viene un tiempo de mayor claridad, de puertas nuevas, de conexiones genuinas. Tal vez ahora parece pérdida, pero en realidad es preparación. Así que recibe esto como una promesa. Lo que hoy parece una traición, mañana será parte del testimonio que confirmará que Dios siempre estuvo de tu lado. No habrá caída que destruya tu destino, porque tu destino no depende de manos humanas, sino de la mano del Todopoderoso. Ahora mismo, ahí donde estás, cierra un momento tus ojos y dile al Señor: abre mis ojos y guárdame de caer. Hazlo en voz alta, porque hay poder en lo que declaras. Y cree que Él ya está actuando, ya está quitando lo que no sirve, ya está fortaleciendo tus pasos para que nada ni nadie te detenga. Recuerda esto: el que está contigo es más grande que el que está en contra de ti. Y si Dios ya decidió levantarte, no hay palabra, no hay acción, no hay plan humano que pueda derribarte. Mantente firme, mantente vigilante y sobre todo, mantente en comunión con aquel que ve todo, incluso lo que tú no puedes ver. Y aunque hoy sientas el peso de esta verdad, también recibirás la paz de saber que no estás solo. Dios camina delante de ti, cubriendo cada paso, protegiendo cada sueño, guardando cada promesa. Lo que viene será mejor, más grande y más fuerte, porque lo estarás viviendo con un corazón más sabio y una fe más madura. Amar la soledad no es normal, así es. Aunque suene duro, aunque tal vez choque con lo que crees hoy, esa sensación de querer estar solo todo el tiempo, ese mejor así, sin gente, no es lo que Dios diseñó para tu vida. Y si sientes que en tu corazón algo empieza a inquietarse al oír esto, no lo ignores, porque hoy no solo voy a mostrarte por qué ese amor a la soledad puede estar señalando una herida más profunda, sino que también te voy a revelar 6 verdades que Dios quiere que sepas. 6 verdades que podrían cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo, con los demás y con Él. Pero no te adelantes, porque si dejas que tu mente saque conclusiones rápidas, podrías perder lo más importante. Quédate, escucha y deja que el Espíritu Santo te hable. No porque yo tenga algo especial que decirte, sino porque hay una verdad que ha estado llamando a tu puerta. Y tú sabes que ya es hora de abrir. Muchos dicen: amo estar solo porque así nadie me lastima, o la gente decepciona, prefiero mi espacio, o incluso frases como no necesito a nadie. Suena fuerte, ¿verdad? Pero ¿te has detenido a pensar si eso es realmente fortaleza? ¿O si es una armadura que te pusiste para no sentir más dolor? A veces confundimos independencia con aislamiento, y el aislamiento puede vestirse de muchas formas. Espiritualidad intensa, productividad excesiva, incluso una calma aparente. Pero por dentro hay un vacío que ni la soledad logra llenar. Y Dios lo sabe. Mira, no estoy hablando de disfrutar momentos a solas, eso es sano y necesario. Jesús mismo se retiraba a orar, a buscar al Padre. Pero Jesús no amaba la soledad, Él amaba al Padre. Hay una gran diferencia. El problema no es estar solo a veces, el problema es amar la soledad como si fuera una salvación, como si fuera el único lugar seguro, porque eso significa que ya no confiamos, ni en las personas, ni tal vez en Dios. Y si tú que estás viendo esto has llegado a ese punto en el que prefieres estar solo todo el tiempo, déjame preguntarte algo con amor, pero con firmeza. ¿Qué pasó contigo?
¿Qué te rompió por dentro al punto de desconectarte del diseño original de Dios? Porque sí, fuiste creado para la conexión, para amar y ser amado, para vivir en comunidad, para compartir cargas, para reír, llorar, crecer, acompañado. Y cuando eso nos empieza a dar miedo, o fastidio, o rechazo, hay algo que no está bien. No es juicio, es diagnóstico espiritual. Tal vez alguien te traicionó. Tal vez una amistad que era todo para ti se volvió una fuente de dolor. Tal vez la iglesia que debía ser refugio fue el lugar donde más te hirieron. Y entonces empezaste a cerrar puertas. Primero una, después otra. Hasta que un día te encontraste solo, en silencio diciendo, así está mejor. Pero en el fondo, sabes que no es cierto. Porque el alma clama por conexión, incluso cuando el corazón está en modo defensa. Y aquí es donde entra la primera verdad que Dios quiere que sepas. La soledad no es tu refugio, es tu señal de alerta. No la veas como tu casa, mírala como una alarma. Es como ese dolor en el cuerpo que te dice que algo no anda bien. Cuando empiezas a disfrutar demasiado el aislamiento, cuando ya no extrañas a nadie, cuando te molesta hasta el saludo, es ahí donde el Espíritu te dice, hijo, hija, algo se rompió y quiero sanarlo. Dios no quiere que vivas en modo supervivencia emocional. Él no te creó para caminar con muros alrededor del alma. Jesús no murió para que te encierres, sino para que vivas libre. Y parte de esa libertad es volver a confiar, volver a abrir espacios, volver a mirar a otros como hermanos, no como amenazas. Sí, incluso con el riesgo de ser herido, porque el amor siempre implica riesgo, pero también implica propósito. Y aquí va la segunda verdad. El aislamiento prolongado es tierra fértil para mentiras espirituales. Cuando te aíslas, dejas de escuchar otras voces, y cuando dejas de escuchar otras voces, solo queda la tuya, o peor aún, la del enemigo. ¿Y sabes qué hace él? Aprovecha tu silencio para susurrarte mentiras que parecen verdades. Te dice, nadie te entiende, mejor solo que rodeado de hipócritas. Eres diferente, tu llamado es solitario, no necesitas a nadie más. Y esas frases empiezan a parecer sabias, pero son solo distorsiones. Porque el enemigo no necesita que odies a Dios. Solo necesita que confíes más en tu soledad que en el cuerpo de Cristo. Si estás sintiendo que esto te habla, necesito que hagas algo ahora mismo. Déjame un comentario diciendo, estoy rompiendo muros. No lo escribas solo por escribir. Hazlo como una declaración. Porque escribirlo es el primer paso para reconocer que hay algo que Dios quiere reconstruir. Y cuando lo compartes, le das a otros el valor para hacer lo mismo. No estás solo, aunque hayas aprendido a vivir como si lo estuvieras. Seguimos, porque aún hay más que necesitas entender. Mucha gente me ha dicho, pero yo oro solo, leo la Biblia solo, estoy más cerca de Dios cuando no estoy con gente. Y aunque eso pueda sonar bonito, quiero que te preguntes algo. ¿Será que te sientes más cerca de Dios o simplemente más lejos del dolor humano? Porque hay una diferencia muy grande entre intimidad espiritual y evasión emocional. Una cosa es buscar a Dios en lo secreto, otra es usar a Dios como excusa para no lidiar con relaciones reales. Y no estoy diciendo que tengas que ser amigo de todos, ni que te abras con cualquiera. Estoy diciendo que no uses tu vida espiritual como máscara para una herida no sanada. Jesús lavó pies, comió con pecadores, lloró por Jerusalén, fue traicionado, abrazó niños, sanó leprosos, discutió con fariseos, no evitó el conflicto humano, lo abrazó con gracia. ¿Y tú? ¿Qué estás evitando? ¿A quién estás alejando? ¿Con quién deberías hablar? Y no lo haces porque así estoy mejor. Pregúntatelo con sinceridad, porque esa pregunta puede ser el inicio de tu sanidad. Y hay algo más. La soledad muchas veces nos hace sentir en control. Nadie entra,
nadie hiere, todo está tranquilo. Pero ese control es una ilusión. La verdadera paz no viene del aislamiento, sino de la confianza. Confianza en que Dios está contigo incluso cuando alguien falla. Confianza en que el Espíritu Santo te guía aun cuando no entiendes todo. Confianza en que la comunidad imperfecta sigue siendo parte del plan perfecto. Hay una historia que me conmueve mucho. Elías, el profeta, después de una gran victoria espiritual, termina escondido en una cueva, deseando morir, diciendo, «Estoy solo y buscan matarme». Y Dios no le respondió con un milagro ruidoso, no le gritó, le habló en un susurro, pero después de consolarlo, le dijo algo clave: «Sal de la cueva». Porque aunque Elías creía que estaba solo, Dios le revela que había 7,000 que no habían doblado rodilla, 7,000 que seguían firmes, 7,000 que también estaban luchando. Elías no estaba tan solo como pensaba, y tú tampoco lo estás. A veces creemos que nadie más está pasando por lo que nosotros vivimos. Pensamos que somos una especie de excepción, como si nuestra historia fuera demasiado particular, demasiado rota, demasiado única, como para que alguien más pueda comprenderla. Pero esa es la tercera verdad que Dios quiere que sepas. No estás solo en tu lucha. Solo estás desconectado de quienes también están luchando. Y esa desconexión muchas veces no es culpa de los demás. Es una elección que hemos hecho, muchas veces sin darnos cuenta. Poco a poco, sin palabras, con gestos, con silencios, con respuestas frías, fuimos cerrando puertas. Fuimos dejando de responder mensajes, ignorando llamadas, evitando encuentros. Y cuando finalmente nadie más insiste, decimos, ¿ves? A nadie le importó. Pero eso no es verdad. Lo que pasó fue que tu dolor empezó a levantar muros y la gente ya no sabía cómo alcanzarte. Y créeme, Dios sí quiere alcanzarte. Él no te diseñó para vivir encerrado en una rutina de solo trabajo, solo estudio, solo iglesia online, solo yo y ya. Ese no es el diseño del reino. El reino de Dios se edifica en relaciones. No se trata de cantidad, sino de profundidad. Tal vez no necesites rodearte de multitudes, pero sí necesitas al menos una voz, una conexión, un espacio donde puedas ser tú sin esconder tu alma. La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. ¿Quién te está levantando a ti cuando caes? ¿Quién ve tus lágrimas cuando apagas la cámara? ¿Quién conoce tus luchas cuando te escondes detrás de una sonrisa? Ahora, quiero que escuches esto con atención. No se trata solo de lo que tú necesitas, sino también de lo que tú tienes para dar. Porque sí, tú también eres parte del cuerpo. Y si te aíslas, no solo pierdes tú, también pierde el cuerpo entero. Porque hay algo en ti que fue puesto para bendecir a otros. Tal vez tu experiencia, tu historia, tu proceso, eso que crees que es solo tuyo, podría ser justo lo que otro necesita escuchar para no rendirse. Pero si tú te escondes, ese otro también se queda sin esa palabra. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, y una luz no fue hecha para esconderse debajo de una mesa. Pero ¿cuántos hoy están apagando su propia luz porque creen que su soledad es una señal de madurez espiritual? No confundas silencio con santidad. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para estar a solas con Dios, pero también hay un tiempo para abrir la boca y ser parte del cuerpo. El enemigo te quiere silencioso, apartado, desconectado, porque sabe que un miembro aislado no puede vivir por sí solo. La cuarta verdad que Dios quiere que entiendas es esta. Muchas veces, tu amor por la soledad nace del miedo, no de la revelación. Y el miedo no es guía segura. El miedo te protege, sí, pero también te paraliza. El miedo evita que sanes,
porque te convence de que el dolor es inevitable. El miedo te dice, no lo intentes, otra vez vas a sufrir. Pero Dios no opera en base al miedo, Él obra en base al amor. Y el amor verdadero, dice la Escritura, echa fuera el temor. Eso significa que a medida que permites que el amor de Dios te sane por dentro, también serás capacitado para volver a amar fuera. Amar con sabiduría, amar sin depender, amar sin obsesionarte, pero amar. Tal vez tu historia está marcada por decepciones. Personas que dijiste que eran para siempre y hoy ni te saludan. Gente en la iglesia que te prometió apoyo y terminó alejándose cuando más lo necesitabas. Familias rotas, abandonos, rechazo, humillación. Todo eso duele y sí, deja marcas. Pero déjame decirte algo que puede ser duro de oír, pero necesario. La sanidad no viene del aislamiento, viene del perdón. Y mientras mantengas la distancia emocional con todo el mundo como un mecanismo de defensa, seguirás cargando heridas disfrazadas de «estoy bien solo». Dios no quiere que te acostumbres a vivir con una armadura. Él quiere darte un corazón nuevo, uno que vuelva a latir sin miedo, uno que sepa amar con discernimiento, pero sin resentimiento, porque hay gente buena allá afuera. Hay hermanos y hermanas que también fueron heridos y hoy están sanando, y tal vez tú eres el vínculo que Dios quiere usar para restaurar algo en ellos. Pero primero necesitas dejar de correr, porque sí, aunque lo maquilles bien, muchos de los que aman la soledad no están simplemente disfrutando la paz, están huyendo de la posibilidad de volver a sentir, de volver a confiar, de volver a exponerse. Pero el reino de Dios no es una cueva, es una mesa. Jesús no nos llamó a escondernos en fortalezas individuales, nos llamó a sentarnos juntos, a compartir pan, a partir la vida en comunidad. No hay cena del Señor en solitario, la cena es en familia, con roces, con imperfecciones, con procesos, sí, pero juntos. Y quizás aquí viene una de las verdades más duras, pero también más liberadoras. El amor a la soledad puede volverse un ídolo. Sí, así como lo oyes. Porque cuando algo ocupa el lugar que solo Dios debe tener, se convierte en un ídolo. Y si tu paz, tu estabilidad, tu identidad dependen exclusivamente de estar solo, entonces no estás siendo guiado por Dios, estás adorando tu mecanismo de protección. Lo hiciste parte de ti, lo abrazaste como salvación, y eso es peligroso, porque un ídolo no solo sustituye a Dios, también te aleja de su propósito, y Dios no te llamó a sobrevivir emocionalmente, Él te llamó a vivir en abundancia. Y parte de esa abundancia es la vida en relación, no perfecta, pero sí real. Y tú mereces eso, no por tus méritos, sino porque eres hijo, hija. Y los hijos no están llamados a esconderse, están llamados a vivir con propósito, con conexión, con verdad. A esta altura, si algo de todo esto está haciendo eco dentro de ti, no lo ignores. Porque lo que estás sintiendo no es casualidad. Es el Espíritu tocando esa parte adormecida del alma, esa parte que creías que ya no necesitaba a nadie, esa parte que se convenció de que así estoy mejor. Pero hoy Dios te está diciendo, no, hijo, no, hija, yo tengo más para ti, y no está en la soledad. Está en el cuerpo, está en la familia, está en la reconciliación. Y aún queda más por decir, porque todavía hay verdades que necesitas escuchar, pero ya no como quien escucha algo ajeno, sino como quien empieza a reconocer que Dios está hablando directamente a lo más profundo. Porque la soledad que tú creíste que era tu amiga puede haberse convertido en tu prisión, y Dios quiere abrir esa celda. ¿Sabes qué es lo más peligroso de acostumbrarse a la soledad? Que llega un punto donde ya no la cuestionas, deja de doler y por eso crees que sanaste, pero en realidad solo te adaptaste.
Tu alma aprendió a vivir en modo automático, sin vínculos reales, sin conversaciones profundas, sin el roce humano que forma el carácter. Y eso te puede convertir en alguien funcional por fuera, pero apagado por dentro. Una lámpara sin aceite, una vida que dejó de esperar algo nuevo, algo mejor. Pero escúchame bien, Dios no te quiere funcional, te quiere vivo. Él no te diseñó para resistir, sino para avanzar, no para esconderte, sino para reflejar su gloria en comunidad. El plan de Dios nunca fue que fueras una isla. Fuiste creado para ser parte de un cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo se desconecta, todo el cuerpo sufre. ¿Lo entiendes? Tu aislamiento no es solo tuyo, afecta a otros. Tu ausencia deja un espacio que solo tú puedes llenar, porque nadie puede ocupar tu lugar en el reino. Ahora escucha esta quinta verdad que necesitas guardar en tu corazón. La restauración empieza cuando decides abrir la puerta, aunque sea con miedo. Sí, no necesitas tener todo resuelto, no necesitas sentirte fuerte, solo necesitas tomar una decisión. No quiero seguir viviendo así. Así empieza todo. Cuando reconoces que ese amor a la soledad ya no es sabiduría, es herida. Ya no es madurez, es defensa. Ya no es libertad, es una cárcel bonita. Y Dios quiere sacarte de ahí. No para forzarte a nada, sino para invitarte a algo mejor, porque el amor de Dios nunca empuja, pero siempre llama, y hoy te está llamando por tu nombre. Tal vez ahora mismo sientes algo ardiendo por dentro. Tal vez hay lágrimas que no habías derramado en meses. Tal vez estás empezando a recordar momentos que habías enterrado, personas que habías bloqueado, promesas que decidiste olvidar. Eso no es casualidad, es el Espíritu moviendo las aguas. Porque para sanar a veces hay que revolver el agua. Como en Betesda, Jesús no llegó con calma, llegó con movimiento, y a veces, para que salgas de la parálisis emocional, primero tiene que doler un poco, pero solo por un momento, porque luego viene la sanidad. Y aquí va la sexta y última verdad que Dios quiere que escuches hoy. Tú no naciste para amar la soledad, naciste para amar como Cristo ama. Y Cristo no ama desde lejos. Él se mete en el barro, se sienta con los rechazados, escucha al que llora, abraza al que duda, ama con las manos, no solo con palabras. Y si decimos que seguimos a Cristo, necesitamos aprender a amar así, a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de las veces que no salió bien. Tú no puedes controlar cómo otros te aman, pero sí puedes decidir cómo vas a amar tú. Y eso empieza con un paso: salir de la soledad voluntaria, abrirte otra vez, buscar esa conversación pendiente, contestar ese mensaje, volver a la iglesia con el corazón dispuesto, unirte a un grupo aunque no conozcas a nadie, ofrecer un abrazo, una palabra, una oración, algo, lo que sea, pero que te saque de ese estado de aislamiento crónico, porque mientras sigas justificando tu soledad como virtud, no vas a poder experimentar el milagro de la comunidad. Y no va a ser fácil, va a haber incomodidad, va a haber tensión, gente que no entiende tu proceso, momentos donde vas a querer volver a tu cueva. Pero si decides perseverar, si eliges amar a pesar del miedo, vas a empezar a ver algo que no habías visto en mucho tiempo: la belleza de ser parte, de ser conocido, de ser escuchado, de ser amado, incluso en medio de tu proceso. Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. Y si hoy tú estás dispuesto a decirle a Dios: sáname, rompe este apego a la soledad, enséñame a confiar otra vez, entonces el cielo se abre sobre tu vida. Porque esa oración sencilla, esa rendición real, es todo lo que Él necesita para comenzar algo nuevo. Mira, no sé por todo lo que pasaste, no conozco tu historia completa, pero sí sé algo: si llegaste hasta aquí, no fue casualidad.
Dios te trajo a este mensaje porque quiere restaurarte desde adentro, porque sabe que ya no puedes seguir disfrazando aislamiento de madurez, porque sabe que ya no puedes seguir llamando paz a lo que en realidad es resignación, porque Él te ama demasiado como para dejarte cómodo en una soledad que te está matando por dentro. Así que hoy te invito a que hagas algo, no para mí, no para quedar bien, sino como un acto de fe. Cierra tus ojos un momento, ahí donde estás, y ora. Aunque no sepas qué decir, aunque sientas resistencia, aunque haya dolor, solo di: Señor, aquí estoy, ayúdame a volver, quiero sentirme parte otra vez, quiero confiar, quiero vivir como tú diseñaste, no quiero amar más esta soledad, quiero amar como tú amas. Y después de orar, haz algo más. Escribe en los comentarios: estoy saliendo de la cueva. No te imaginas el poder que hay en escribir eso, porque cada vez que alguien lo lea, va a saber que no está solo. Y eso es comunidad. No te desconectes, no te encierres, no te acostumbres a estar solo. Dios tiene algo nuevo para ti y no está del otro lado del mundo espiritual. Está aquí, en la vida real, en la gente imperfecta, en la iglesia rota que Él sigue usando, en las relaciones que están por venir, pero necesitas salir, caminar, confiar, volver, porque hay una silla con tu nombre, una conversación esperándote, una risa que todavía no compartiste, una oración que solo tú puedes hacer por alguien y una parte de ti que solo despierta cuando estás con otros. Dios quiere enseñarte a amar otra vez, pero no desde la distancia, no desde la comodidad de tu refugio, sino desde el riesgo de la vida real. ¿Te animas? Porque si dices que sí, entonces prepárate, porque la soledad ya no será tu hogar, será solo un lugar por donde pasaste, camino a la verdadera vida. Vas a descubrir cómo un demonio te eligió, cómo lo atrajiste sin darte cuenta y por qué nadie en tu vida se atrevió a enfrentarlo como tú acabarás haciéndolo. Te aseguro que la experiencia que te espera va más allá de lo que imaginas. No es solo miedo, es una responsabilidad que se posa sobre tus hombros y te llama a actuar. Hoy vas a ver por qué fuiste señalado y cómo esa conexión oscura se ha mantenido latente hasta el momento de tomar el control. Desde el primer instante, quiero que sientas esa tensión. Un demonio que no solo te ve, sino que te ha hecho parte de su energía. Eso no es común, no es algo que le pase a cualquiera. Y aquí no se trata de alguien que simplemente le teme a lo sobrenatural, se trata de una persona que ha sido marcada por algo ancestral, profundo, y que ahora debe caminar entre sombras que otros ignoran. En este video te contaré lo que nadie se atreve a explicar, cómo te conviertes en imán de algo que no busca destruirte del todo, sino usarte, moldearte, observarte y luego retarlo. Primero, desmenuzaremos ese momento clave, cuando decidiste, consciente o inconscientemente, abrir la puerta a esa entidad. Lo haré paso a paso, con la claridad que necesitas para entender sin alarmarte. Después, hablaré del impacto en tus emociones y pensamientos, cómo detectarlo, cómo reconocerlo en el día a día, y por qué las personas a tu alrededor no respondieron como debieron hacerlo. Más aún, porque tú eres el único que está en posición de actuar de forma efectiva, pero quiero que te quedes hasta el final, porque lo más importante todavía está por venir. ¿Cómo puedes tomar las riendas? ¿Cómo puedes enfrentarlo de una forma que nadie más ha intentado? Mientras hablo, imagina esta escena. Tú entrando en un espacio oscuro, donde el aire pesa, donde algo observa desde un rincón sin moverse, solo esperando tu reacción. Ese algo capturó tu atención primero, cruzó una barrera invisible y de pronto te convertiste en parte de su propósito. Ese es el origen de lo que llamamos ser elegido. Y no se trata de un privilegio, se trata de una carga, pero una carga que te otorga poder si sabes cómo gestionarla.
Lo que vamos a ver en la siguiente sección es cómo identificar las señales que nadie te enseñó a ver, cambios sutiles en tu rutina, sueños interrumpidos, pensamientos que se sienten plantados y que no son tuyos, sensaciones frías en un sitio cálido. Y también por qué esas intuiciones no fueron escuchadas por quienes deberían haber hecho algo. Hay una razón poderosa por la cual tus amigos, tu familia o incluso expertos no se enfrentaron a eso. Y sí, esa razón es clave para entender qué se espera de ti ahora. Quiero pedirte algo a mitad del camino. Cuando avancemos, te invito a comentar cuál fue la señal más extraña o angustiante que hayas sentido y que no supiste cómo interpretar. Eso nos servirá para conectar con otras personas que pasaron lo mismo y comenzar a comprender que no estás solo, que hay una explicación concreta y un camino para actuar. Ese momento será clave porque veremos que muchas experiencias se repiten y que tú puedes encontrar respuestas compartidas. No quiero revelar aún cómo enfrentarlo, porque la preparación lo es todo. Primero debes adentrarte en ese mundo desconocido, entender sus reglas, conocer el efecto que tiene sobre ti, reconocer el rol que te asignó. Solo entonces estarás listo para confrontarlo, para cuestionarlo, para usar esa conexión en lugar de dejar que te consumiese. Hasta ahora has visto que fuiste elegido, que algo poderoso y oscuro te atrajo y que nadie lo enfrentó en tu lugar. Ahora entraremos en la parte más profunda de lo que eso significa. Hablaremos del trasfondo de esa entidad, del origen de su selección, de esa pulsión casi ancestral que te unió a ella. Exploraremos por qué muchos medios y guías espirituales no supieron darle respuesta y por qué esa omisión dejó el camino libre para que seas tú quien rompa el silencio. Todo estará explicado de forma clara, sin rodeos, con ejemplos reales y un lenguaje cercano que te acompañe sin tecnicismos innecesarios. Te contaré también por qué tu reacción es única y qué decisiones puedes tomar que cambian el curso de esa relación. Pero antes de seguir avanzando, asegúrate de tener un lugar tranquilo, mentalmente preparado. Respira hondo, no saltes a conclusiones, no te asustes. Este video no busca alarmarte, sino darte las herramientas para que actúes con lucidez. En ese sentido, cuando llegue el momento mid-video, no solo dejes un comentario, describes la señal, cuentas cómo te sentiste y déjalo ahí. Eso nos dará la energía colectiva para entender mejor y abrir la puerta a soluciones reales. Ahora sí, mantente atento. Lo más impactante está por venir. Ahora que ya sabes que algo te eligió, que esa presencia no llegó por accidente y que ha estado influyendo en tu entorno más de lo que imaginabas, es hora de ir más al fondo. Porque si llegaste hasta aquí, ya no hay vuelta atrás. Necesitas respuestas. No basta con saber que un demonio te eligió. Tienes que entender por qué tú, qué buscaba, qué encontró en ti y qué puedes hacer ahora. Primero, veamos el origen. Muchas culturas describen entidades que no eligen al azar. Demonios, espíritus oscuros, seres de sombra. Cada uno tiene sus propios criterios. Algunos buscan debilidad emocional, otros se sienten atraídos por personas con alta sensibilidad energética y otros más por quienes han pasado por traumas que abren una brecha entre este mundo y el otro. En tu caso, el patrón se repite. Hubo una experiencia, una ruptura, algo que abrió la puerta. Puede haber sido una pérdida, una traición profunda, un momento de desesperación. Y en ese punto, tu energía cambió. Se volvió visible para algo que estaba al acecho. Ese algo no solo te observó, sino que decidió cruzar. Pero aquí viene lo que pocos entienden. No todos los que son tocados por una entidad como esta terminan dominados. Algunos, como tú, despiertan. En lugar de ceder, se activan. Y ahí comienza la verdadera historia.
porque ese demonio no esperaba que tú resistieras, que tú empezaras a entender el juego, que tú decidieras cuestionar su presencia. Y cuando eso pasa, algo cambia en la dinámica. Tú ya no eres solo víctima, pasas a ser rival. Y eso tiene consecuencias. En tus sueños puede que hayas empezado a notar patrones, figuras que se repiten, palabras que no entiendes pero se sienten importantes, sombras que no solo te siguen, sino que te esperan. No son alucinaciones, son interacciones. Tu mente está intentando procesar una comunicación que va más allá del lenguaje convencional. Esa es una de las formas más frecuentes en las que este tipo de presencia intenta influir. No se presenta de forma directa, sino simbólica. Porque mientras tú dudas, mientras tú crees que es imaginación, más fácil le resulta arraigarse. Pero tú no lo permitiste del todo, y por eso estás aquí. Ahora vamos a hablar de lo que significa enfrentarlo. No en términos cinematográficos, no como en una película donde un exorcismo lo resuelve todo. Estamos hablando de una confrontación psicológica, espiritual, energética. El primer paso es reconocerlo, no justificar lo que sentiste, no decir fue solo una mala racha o fue mi ansiedad. El segundo paso es aislarlo, entender cuándo sus efectos aparecen. ¿Hay lugares específicos donde sientes su presencia más fuerte? ¿Momentos del día donde todo parece torcerse sin razón? ¿Personas a tu alrededor que cambian cuando estás cerca? Y el paso más complejo, desafiarlo. Cuando una entidad así elige a alguien, espera obediencia, espera miedo, espera silencio. Lo que no espera es que tú empieces a hablar de ello, que tú empieces a investigar, que tú empieces a exponerlo, porque al hacerlo rompes el pacto implícito. Lo que estaba oculto se ve y lo que se ve pierde poder. ¿Recuerdas esa sensación que mencionamos antes? Ese instante donde sentiste que algo estaba fuera de lugar, pero no supiste explicarlo. Quiero que lo rescates ahora, porque en esa sensación estaba la prueba, estaba el indicio, y ahora puedes usarlo como ancla para empezar a desmontar la influencia que tuvo sobre ti. Quiero que entiendas que no estás enfrentando algo que vive solo en cuentos o leyendas. Estás enfrentando una forma de conciencia ajena a ti, que encontró un canal para manifestarse y que por alguna razón encontró en ti un terreno fértil. Pero también encontró resistencia, y eso la incomoda. Por eso se intensifican las señales cuando intenta salir de su radio de control. Por eso aparecen obstáculos, crisis repentinas, pensamientos que parecen saboteadores internos, pero no lo son, son ecos. Y puedes aprender a callarlos. Muchos han pasado por esto, pocos lo enfrentaron, menos aún lo vencieron. Pero tú tienes algo diferente. Estás consciente, y esa es la mayor arma. La conciencia permite crear límites, permite decir no más, permite revertir el vínculo. ¿Quieres saber qué pasa cuando decides enfrentarlo de verdad? Primero, sientes caos, porque la entidad no se va sin pelear, pero después se abre un espacio, una calma, una limpieza interior que no tiene explicación racional, pero que se siente en cada célula, como si algo dentro de ti empezara a recuperar su fuerza. Es ahí donde empiezas a marcar territorio, no solo espiritualmente, sino mentalmente, emocionalmente. Tus pensamientos se limpian, tus emociones se estabilizan y sobre todo empiezas a recordar quién eras antes de ser elegido. Y ahí llega el momento de actuar con poder, de marcar límites en tu entorno, de cortar lazos con personas o ambientes que alimentan esa energía oscura, de cambiar hábitos, de tomar decisiones que antes postergabas, de hablar en voz alta sobre lo que sentiste. Porque al hablar rompes el hechizo, al compartir desarmas la estructura de miedo que te mantenía vulnerable. Así que te pregunto ahora, ¿estás listo para decir basta?
para usar todo lo que viviste como fuerza y no como carga. Porque ese es el verdadero final de esta historia. El demonio te eligió, sí, pero nunca imaginó que tú lo confrontarías, que tú usarías su elección como impulso, que tú convertirías la oscuridad en motor, y si llegaste hasta aquí es porque puedes hacerlo. Ahora, si este video te hizo recordar una experiencia fuerte, un momento que ahora ves con otros ojos, compártelo en los comentarios. No subestimes el poder de eso. Lo que tú digas puede ser justo lo que alguien más necesita leer para despertar también. Y si conoces a alguien que ha vivido cosas extrañas, que se siente drenado sin razón, que ha cambiado sin explicación, comparte este video. A veces, el simple acto de mostrar una verdad oculta puede ser la chispa que rompe la cadena. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora ya lo sabes, no fuiste víctima, fuiste elegido, y eso cambia todo.